Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, te damos por... Pasa vos, mis niños, ¿cómo están? ¿Estás listos para estudiar una lección más el día de hoy? Hoy nos toca la lección número 12 y es una lección muy bonita, es algo de lo que ya hemos aprendido antes, pero tenemos que seguir estudiando para aprender y que no se nos olviden las cosas. La fe en acción, ese es el título de la lección y vamos a aprender cómo podemos poner nuestra fe en acción. El verso de memoria está bien pequeñito y es el mismo de la semana pasada, así que ya se lo deben de saber. Lo vamos a leer una vez y después lo repiten sin verlo. Dice, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿Te acuerdas? Ya lo habíamos estudiado. Ahora repítelo tú. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y esto está en 1 de Samuel, en el capítulo 16, verso 7. Y nos hablaba de que Jesús y que Dios no se fijan solamente cómo somos por fuera. Ellos se fijan en nuestro corazón. Y ellos saben si somos buenas personas y todo lo que tiene nuestro corazón. Entonces ahora en esta lección, lo que tenemos en nuestro corazón lo vamos a poner en práctica. Todo lo bueno que hemos aprendido lo vamos a sacar y vamos a hacerlo. Lo vamos a convertir en acciones. El objetivo de la clase es modificar mis acciones en favor de otros para mostrar mi fe en Jesús. Por medio de lo que hacemos, las demás personas se dan cuenta que nosotros amamos a Jesús. Concepto clave, la fe en Jesús se traduce en acciones. ¿Qué pasaría si yo digo que tengo fe, pero no hago nada? Me quedo sentada y no hablo de Jesús a nadie y no me porto bien. Si aprendo en la palabra de Dios que hay que obedecer y yo no obedezco. Si aprendo en la palabra de Dios que hay que ayudar a los demás y yo no ayudo a nadie. Esa fe no tiene acciones y esa fe los demás no la pueden ver. Entonces hoy vamos a aprender a modificar nuestras acciones para enseñar la fe que tenemos en Jesús. Vamos también, mis niños, a leer las bases bíblicas y están en Santiago. Abran su Biblia y vamos a leer juntos la base bíblica. Santiago 1, 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no... ¿Qué están haciendo esos niños ahí? Unos están brincando, otros se paran de cabeza, están moviéndose, ¿verdad? Bueno, acción. Esa es una palabra que indica que una persona, un animal o una cosa está haciendo algo, está actuando, se está moviendo. Eso quiere decir acción. Y la pereza es todo lo contrario. Falta de ganas de trabajar o de hacer cosas. Flojera, no hacer nada. Mire esa persona ahí, dice, hoy no quiero hacer nada. Esa es la pereza, cuando no hacemos nada, cuando no tenemos ganas de movernos y que no estamos haciendo nada. Y hablando de la fe, una fe que tiene pereza no está bien, porque no es la fe como Dios la quiere. Dios quiere que nuestra fe tenga acción, que una fe se mueva, que se
En la lectura bíblica vimos que tenemos que ser hacedores de la palabra. No solamente conocer la palabra, sino hacer lo que dice la palabra. Porque de otra manera está comparando un hombre que se vio en un espejo y cuando se fue se le olvidó cómo se veía. Porque se olvidó y porque no hizo nada. Tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que nos dice Dios a través de su palabra. Y en la segunda lectura dice que la fe que no tiene obras se muere. Nosotros tenemos fe porque creemos en el Señor, creemos en Jesús y estamos escuchando su palabra todo el tiempo. Y eso va aumentando nuestra fe, el escuchar de la palabra de Dios. Y no solamente tiene que quedarse ahí. Dice que si la fe no tiene obras, nuestra fe va a morir. Entonces tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas por otras personas. Y así es como nuestra fe va a ser una fe en acción. Esas son las lecturas bíblicas. Ahora vamos a leer Pancito para el alma. Pancito para el alma dice ingrediente especial venciendo el mal. El peor enemigo de la fe es la pereza. Confiar y creer en Jesús no significa sentarnos y esperar a que la magia suceda. La fe nos mueve. Así que al creer en Jesús nos corresponde actuar en consecuencia y vencer la pereza con la voluntad. Cuando tengamos pereza o no queramos hacer las cosas, tenemos que pensar, recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros y ponernos en acción, trabajar para Jesús. Preparación. Reflexiona en el texto. El texto que tienes que leer en Pancito para el alma está en Lucas 8:44. Y aquí habla de una mujer que estaba enferma y dice que ella confiaba en Jesús, tenía mucha fe en Jesús, pero no se quedó sentada nada más esperando. Ella buscó a Jesús. Jesús iba pasando y había mucha gente alrededor de Jesús. Siempre a Jesús lo seguía mucha gente. Era muy difícil acercarse a Jesús y llegar hasta donde Él estaba, pero ella dice que fue aún con su dificultad y trató de tocar a Jesús porque pensó, si yo pudiera tocar aunque sea un borde de su manto de Jesús, yo voy a ser sana porque yo sé que Él puede sanarme. Entonces ella trató de acercarse a Jesús y alcanzó a tocar el borde de su manto. Y la mujer se sanó porque ella tuvo fe en que si ella se acercaba a Jesús, ella iba a ser sana. Entonces te das cuenta, ella no se quedó solamente esperando, ella buscó de Jesús, actuó, porque su fe que tenía ella tan fuerte, también tenía que hacer algo para que fuera sanada. Y Jesús lo sabía, Jesús se dio cuenta. Dice que reflexiones en ese texto, cuando la mujer hace un esfuerzo para tocar a Jesús. ¿Cuál era su necesidad? Ya te lo acabo de decir. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Estaba enferma de hace muchos años. Ahora escribe para ti qué es la fe y cómo la pones por obra todos los días. ¿Qué te motiva a tocar a Jesús como aquella mujer? ¿Y por qué quieres estar cerca de Él? Tú tienes que pensar, ¿por qué quieres estar cerca de Jesús? ¿Qué es lo que te motiva a estar cerca de Jesús? Fuente de vida. Cuando comas la fruta de un árbol, quédate con la semillita y siémbrala en la tierra. Siendo solo una semillita, no se podrá ver, pero cuando crece podrás admirar su hermoso follaje y disfrutar nuevamente de su fruta. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús termina diciendo que al convertirse esa semillita en un árbol, las aves vienen y hacen sus nidos en él. Al hablar del amor de Dios y del sacrificio de Jesús, estás cumpliendo la misión de extender el reino de Dios en el mundo. Pero cuando lo reflejas, preocupándote por las necesidades de las personas, compartiendo, ayudando, perdonando, siendo compasivo, haces que el reino sea visible para todos. Y así como esas aves que se acercan a la copa del árbol para hacer su nido, las personas también se acercarán para escuchar a Jesús y vivir en su reino. La fe no es algo que se lleva como un pensamiento. La fe verdadera está en movimiento.
Por eso el apóstol Santiago enseña que la auténtica relación con Dios se confirma en acciones a favor de los demás o de las demás necesidades, los necesitados. Jesús dice que cuando hablas de la palabra y vives la justicia y la paz del reino de los cielos, haces que las personas glorifiquen a Dios. ¡Qué alegría! Gloria a Dios. Así como esa semillita de mostaza que crece y se hace árbol y da sombra a otros animalitos o personas, y también vienen las aves y hacen sus nidos, así debe de ser nuestra fe. De poquito tiene que crecer, tenemos que estudiar, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de Jesús, y que esa fe que tenemos la podamos mostrar a otros. Que cuando hacemos acciones, buenas acciones, las demás personas puedan verlo en ti y entonces puedan glorificar a Dios también y puedan acercarse a ese árbol, a esa sombra que el Señor les va a dar. Y la fe, como dijimos, son acciones que tú puedes hacer. Aquí tengo algunas acciones que ya hemos hablado de ellas también, y es ayudar a los pobres, cubrir al que tiene frío, hablar de la palabra de Jesús, dar gracias al Señor. Cuando los demás ven que tú haces eso, ellos también piensan y ven que la fe tuya es grande y pueden decir, bueno, yo quiero ser como tú, yo quiero tener fe como tú, yo quiero hablar y platicar con Jesús así como tú lo haces en oración. Entonces lo que hacemos, otras personas lo ven y también quieren hacerlo. Ese es como hacemos el reino de Dios más grande para que ellos también puedan salvarse. Vamos a hacer algunas actividades. La primera actividad está en tu primera página y es acerca de la semillita de mostaza. Ya hablamos mucho acerca de eso, una semillita pequeñita que creció y se convirtió en un árbol y ayudó a unos pajaritos a que vivieran ahí y a otros animalitos, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo de la fe también, pequeñita, que después crece y hace algo por otras personas, la fe. Y aquí vas a ir a los recortables y vas a realizar esta actividad. Vas a cortarla y la vas a pegar ahí. Y esto es para que no te olvides de eso. Ya sé que la estudiamos la semana pasada, pero entre más tú escuchas de algo, se te queda en tu mente y tú puedes aprender y así no se te va a olvidar. También en la siguiente página vas a leer Santiago 2:17. Habla de la fe y dice que la fe que no tiene ¿qué? Entonces aquí vas a completar, porque es una fe que no tiene obras, entonces ¿qué va a pasar? Y la otra actividad dice, ¿de qué manera reflejas la misión que Dios nos dejó? ¿Qué misión Dios nos dejó? También ya hemos hablado bastante de la misión que tenemos nosotros, tenemos un trabajo que hacer. Dice, copia cada palabra en los cuadros y tienes que poner las cosas que el Señor quiere que hagamos. Ser servicial, precavido, humilde, compasivo y compartido, que compartas con otras personas y que tengas compasión de otras personas, de los necesitados. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Descúbrelo coloreando aquí. Aquí. Vamos a descubrir una palabra en este corazón. Mi 12ª decisión es activar mi fe todos los días para alejar la pereza. Que la pereza se vaya, tenemos que ponernos a actuar. Así que elijo una acción en favor de otros y la llevo a cabo por amor. Elige algo, alguna acción que tú puedas hacer por alguien y pon tu fe en acción. Y ya como conclusión es, la fe en Jesús inicia cuando la aceptas como tu Salvador y crees en Él. Crees que Él murió por ti y resucitó. Esta fe verdadera te motivará para cumplir su palabra y enseñanzas. Las buenas obras que hagas en favor de otros, en el nombre de Jesús, hará que el reino sea visible y deseado por todos. Los demás pueden ver tu fe a través de tus acciones, a través de lo que tú hagas. Bueno, mis niños, esta es la lección para hoy y yo Cristo está
puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús. Cristo está llamando a niños de oración, niños que dependan cada día del Señor, niños que aprendan a confiar en Dios y que oren cada día como Daniel. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús. Niños de fe, Cristo está llamando, niños de paz que vivan para Dios, niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura